Bueno, buenos días. Soy Andrés Rodríguez, el presidente de Spain Media, editor de Forbes. Bienvenidos a este Forbes Live. Y estamos con Ismael Clemente, presidente de Merlin Properties. Gracias por tu tiempo. La primera pregunta que yo creo que nos pone en contexto. ¿Nos puedes contar qué es Merlin Properties, cuál es su objetivo y cómo nació? Merlin Properties es una SOCIMI, es la adaptación española de un REIT, que es una figura anglosajona. Es básicamente un gran patrimonio inmobiliario que es transparente fiscalmente, no paga impuestos abajo a cambio de elevar los flujos todos los años a los accionistas que sí pagan. Es una figura que fue introducida por el gobierno Zapatero en el año 2009 y que fue reformada por el gobierno Rajoy a finales del 12, entró en vigor me parece en el 13. Nosotros nacimos en el año 14 como consecuencia de haber trabajado durante toda la vida en inversión inmobiliaria directa y habernos quedado sin trabajo. Tuvimos que reinventarnos en la crisis pasada y crearnos un trabajo un poco desde cero, un grupo de compañeros, y salimos a cotizar a principios del 14, el 30 de junio, a mediados del 14, y desde entonces la compañía ha ido creciendo hasta llegar a ser una compañía patrimonial muy importante, muy grande por volumen, que trabaja en tres segmentos básicamente, en oficinas, en logística y en retail, en centros comerciales fundamentalmente. ¿Esta figura que estás explicando tenía un modelo parecido en otros países? Sí, es muy parecida al modelo REIT, que es un modelo que se adoptó en Estados Unidos a finales de los años 50, a principios de los 60, y que se fue luego expandiendo como una mancha de aceite por el mundo. Y actualmente, pues lo adoptaron, los primeros que lo adoptaron fueron países anglosajones, Inglaterra y países de la Commonwealth, Australia, luego después Japón, Corea del Sur, y hoy en día pues lo tienen 60 países de la OCDE con el mismo sistema que en España, y hay otros 20 que están en transición. ¿Cuál sería el país o el modelo más desarrollado al que te gustaría acercarte o que te inspira? Bueno, el modelo más desarrollado es sin duda el modelo americano, en el que el peso respecto de PIB de este tipo de sociedades pues cuadruplica, quintuplica el que tenemos aquí en España. Por tanto, es un modelo donde existen REITs completamente especializados. También hay que tener en cuenta que es un mercado mucho más grande, es un mercado de 325 millones de habitantes, aquí somos 47, y entonces hay un montón de REITs especializados en las cosas más increíbles que te puedas imaginar, desde torres de comunicaciones hasta hospitales, pasando por cárceles, y luego los REITs normales de centros comerciales o de oficinas o diversificados que hay en algunos estados. ¿Tú crees que llegaremos a un día en nuestro país a una especialización, no digo similar, porque estamos hablando de que los tamaños ya no nos pueden comparar? Hay algunos segmentos en los que sí que se puede, en hoteles, por ejemplo, porque España no solamente tiene una tremenda planta hotelera, sino que algunos de los operadores de hoteles españoles operan en el extranjero, con lo cual es relativamente fácil constituir un REIT de hoteles especializado en España, que además de tener activos en España, los tenga también en el extranjero. En el caso de otros segmentos, el único que podría llegar a tener alguna fuerza el día de mañana para constituir un REIT grande y líquido sería oficinas, pero los demás no, son relativamente pequeños, y si especializas tu REIT en ese tipo de activos, el problema es que luego es pequeño y poco líquido. Entonces a los inversores les frustra el poder invertir, o sea, el tener que invertir en una cosa en la que no tienen liquidez. Todavía tienes que explicar, nos lo estás explicando a nosotros, pero todavía tienes que explicar al mercado cuál es vuestra función o el mercado ya ha asumido el instrumento. No, yo creo que nosotros sobrellevamos un pecado original que no es culpa nuestra, que es que con la normativa MiFID II, cuando salimos a cotizar, no cotizamos con tramos minoristas, no distribuimos, no espolvoreamos acciones entre el público en general, y entonces el público en general ha tenido que ir acostumbrándose a nosotros y comprando nuestras acciones con el paso de los años. Entonces actualmente tendremos unos 20.000 minoritarios, que no es nada en comparación con los 300.000 a medio millón que tienen las grandes compañías cotizadas españolas. Casi todos nuestros inversores son profesionales institucionales. Eso quiere decir que el potencial es enorme. Brutal. En España no tenemos a día de hoy una capacidad de ahorro digna de tal nombre, porque todo el ahorro se canaliza hacia el sistema de pensiones público,
pero a medida que ese modelo se agota, inexorablemente tendrán que surgir sistemas de ahorro alternativos, que serán fondos de pensiones, planes de pensiones, aseguradoras. La gente tendrá que ahorrar en algún sistema alternativo al sistema público, y cuando los gestores de esos sistemas alternativos empiecen a desarrollarse, evidentemente uno de los productos favoritos de inversión, como lo es en todos los países del mundo, serán los REITs. Parece que el otro día escuchaba a Antonio, el presidente de Mapfre, que ponía en valor el ahorro, ¿no? Decía que muchas familias todavía piensan que un dinero quieto es un dinero mal gastado, ¿no? Y que, bueno, quizá tenga que ver con la idiosincrasia española. La mejor manera de ahorrar es comprar algo en el ladrillo, ¿no? ¿Tú crees que eso cambiará o es que los países del sur somos así? Bueno, el asunto que nos distingue de otros países es que aquí, por haber habido un desarrollismo desde finales de los 50, a partir del 59, con los planes quinquenales, que se ha mantenido pues hasta prácticamente los 2000, ese desarrollismo dio lugar a un boom de la natalidad, y ese boom de la natalidad dio lugar a una necesidad de vivienda. Primero fue una necesidad de vivienda por el éxodo de los pueblos a las ciudades, después por el baby boom, pero los españoles hemos crecido pensando que el inmobiliario es vivienda. Esto ya en otros países del mundo, el inmobiliario ya no es vivienda, la gente ya ve el inmobiliario más como inmobiliario terciario, oficinas, hoteles, logística, centros comerciales, data centers, residencial en alquiler, no en propiedad, y van migrando poco a poco de un modelo de ahorro a otro. Si tú vas a Marruecos, hoy en día el inmobiliario allí es vivienda. Todo el mundo, para ahorrar, quiere comprar una vivienda porque quiere que su hijo estudie en Rabat. Está como España en los 60 por ahí. Pero si tú te vas a Reino Unido, la vivienda ya ha perdido muchísima importancia. Dentro de lo que es la zona 1 del metro de Londres se construye muy poca vivienda, y por tanto ha dejado de ser un debate público la vivienda. La gente está centrada en otro tipo de inmobiliario, que fundamentalmente es el terciario, el generador de rentas. La pregunta obligada, ¿cómo esta crisis del COVID está afectando a tu sector? Bueno, fundamentalmente a través a nivel futuro, a través del impacto que tenga en PIB, en destrucción de empleo y en destrucción de tejido empresarial. Al final, el sector inmobiliario, por definición, es un sector terciario. Nosotros somos coadyuvantes del sector primario y secundario. Necesitamos, para existir, que haya gente en el sector primario que extrae algún tipo de producto de la tierra, ya sea agrícola, minero, tal, o del mar, o que haya gente del sector secundario que lo transforma, que lo convierte en comida, lo convierte en materias textiles, lo convierte en componentes de carbono para industria aeronáutica, en coches o en aviones. Y para eso hay un sector terciario, que es el sector servicio, donde están, pues desde vosotros, la prensa y los medios, hasta las consultoras de la banca, las aseguradoras, y nosotros, que somos proveedores de espacio inmobiliario, igual que LeasePlan provee de coches en renting a las empresas. Para que nosotros nos vaya bien, tienen que irle bien al sector primario y secundario. Por tanto, nuestra mayor preocupación es que si hay una debacle en el sector primario y secundario como consecuencia del COVID, nosotros, de una forma un poquito posterior, pero lo percibiremos igual. Luego, por supuesto, hay factores secundarios menos importantes, pero de los que se habla mucho más, que son cambios de tendencias o de hábitos a los que tendremos que acostumbrarnos. Por ejemplo, el auge del comercio online, o, por ejemplo, fenómenos como el teletrabajo. ¿En qué el auge del comercio online nos puede afectar? El auge del comercio online nos afecta en cuanto a que la cuota de mercado del comercio físico disminuye para permitir la entrada del comercio online. En los centros comerciales actualmente tienen como un 18% del comercio minorista en España. Si su nueva cuota, su cuota de equilibrio va a ser un 15%, esa pérdida de 3 puntos supondrá unos años de ajuste, y algunos centros, los peor preparados, se quedarán por el camino. En ese sentido, te afectan negativamente a los centros comerciales. La otra cara de la moneda es, por ejemplo, en la logística. El auge del comercio online triplica en necesidad de espacio al comercio físico en cuanto a necesidad de espacio de almacenamiento logístico. Entonces, lo que no va por un lado nos viene por el otro, y por eso nosotros decidimos siempre operar conjuntamente logística y retail, porque sabíamos que más tarde o más temprano haría de natural hedge, como de cobertura inmobiliaria natural. La movilidad del futuro, estuve hablando con Fernando Encinar, siempre pongo el mismo ejemplo, y él también, un poco para presumir de lo que pasará, ¿no?, haciendo ciencia ficción, decía que cuando los coches automáticos
o sea, cuando conduzcan solos y sea una normalidad, no tendremos el garaje debajo de casa, sino que lo tendremos en unas campas exteriores y con la aplicación, que esto ya no nos suena tan raro, vendrá a buscarnos y él solo volverá al sitio. Obviamente, no digo ciencia ficción, pero no sabemos si eso ocurrirá literalmente así. Pero la movilidad puede que cambie el valor de que una plaza de garaje en el barrio de Salamanca puede rondar los, no sé, 30.000, 40.000, 50, 60.000 euros, ¿no? Sí, es innegable que eso es algo que ya veníamos notando. Te digo, por ejemplo, nosotros tenemos un edificio especialmente icónico en Barcelona, Torreglòries, que tiene, todos sus inquilinos son tecnológicos, y en ese edificio teníamos un 100% de ocupación, pero por el perfil del tipo de inquilino, por el perfil del trabajador del tipo de inquilino que tenemos, solo teníamos un 30% de ocupación del parking. Allí llegaba todo el mundo en patinete, en bici eléctrica, en transporte público, etcétera, etcétera. Cuidado, ha llegado la pandemia y el nivel de ocupación del parking ha subido al 49%. Porque claro, ahora ya te hace menos gracia ir en transporte público, en patinete o en bici por la calle, respirando fuerte. Entonces la gente ha vuelto otra vez al uso del coche. Pero a largo plazo, el uso del coche disminuirá. Hablaba con ANFAC hace poco, en la patronal española, y decía que actualmente hay como unos 1.700 o 1.800 millones de coches en el mundo, y que lo bueno que tiene la transición a eléctrico y a autoconducido es que obligará a refabricarlo todo. O sea, que es muy bueno para ellos, claro. Para nosotros regular, pues tenemos que comprar otro. Pero dice que ya solamente será necesario refabricar entre 700 y 1.200 millones de coches. Porque, piénsalo, yo no sé si se almacenarán en campas exteriores. Yo creo que no, se almacenarán abajo, porque desde un punto de vista de mantenimiento es mejor. El coche cubierto está mejor. Pero el uso será menor. Hoy en día las familias tienen 2 o 3 coches y el día de mañana tendrán 1 o 2. Porque con un coche, programándolo, podrá llevar a tus hijos al cole, llevarte a ti luego al trabajo, si hay un decalaje de media hora, llevar también a tu mujer al trabajo, recogerte a media mañana que tienes que ir a Hacienda a rellenar un papel. El coche podrá ocuparse de un montón de cosas como si fuera una especie de chofer electrónico. Entonces sí que se necesitarán a lo mejor menos coches y habrá menos utilización de los parkings. Nosotros, de hecho, ya estábamos trabajando en la utilización nocturna de momento, que es cuando obviamente no tienen prácticamente utilización en oficinas y en centros comerciales, de los parkings como puntos de distribución para logística de última milla. Fantástico. Oye, ¿y qué pasa con la España vaciada? ¿Qué punto de vista tienes respecto a...? Porque claro, lógicamente, si fuerais capaces o fuéramos capaces de trasladar parte de los negocios fuera de las ciudades y hacer, no sé si el término es correcto, pero oficinas sexys, hiperconectadas, donde hubiera servicios, algunos profesionales no querrían estar viviendo en la ciudad, ¿no? Yo creo que el futuro va sobre todo más por la flexibilidad, de tal forma que un profesional, sobre todo hay determinadas profesiones que se prestan más que otras a esa figura del teletrabajo, que yo llamaría mejor trabajo flexible. Un profesional que está pasando el fin de semana en su pueblo, en esa España vacía que menciona, pueda el lunes quedarse hasta por la noche y volver a Madrid ya sin atasco, porque está trabajando en remoto, con independencia de que luego necesite incorporarse a su empresa, porque al final, si no hay presencia física, no hay formación, no hay creación de espíritu de equipo, no hay innovación, no hay enseñanza de una profesión a los más nuevos, y no hay, digamos, creación de cultura empresarial. Yo no soy un gran creyente en el teletrabajo. Ya se hizo el experimento en los 90, la productividad cae bastante. Los más productivos con teletrabajo siguen siendo muy productivos, pero aquellos que ya tienden a ser poco productivos si les das teletrabajo, casi dejan de serlo y se convierten en una especie de empleados B. Y luego el teletrabajo tiene otro riesgo, y es que una vez que tú creas un centro de teletrabajo, ¿qué te impide que ese centro de teletrabajo esté en Perú? Es decir, en los bancos de inversión, yo viví en los años en los que la banca de inversión era especialmente dura. Hubo ya una generación de jóvenes universitarios que no soportaban esa dureza. No, entonces la gente no quería ir a los bancos de inversión. Entonces, ¿cómo reaccionaron los jefes? Reaccionaron diciendo, eliminemos las partes más duras del trabajo y mandémoslas a la India y a Pakistán. Y se crearon unos call centers en India y en Pakistán, en Bangalore, donde se hacían, por ejemplo, las combinaciones de balances y cuentas de resultados
para simular fusiones, las proyecciones futuras, la modelización. Pero claro, ¿qué pasaba? Que tú tenías allí a Rajiv y a Prakesh que dormían de día y curraban de noche para darte servicio a ti, porque la juventud europea era más pija y no quería currar de una forma tan dura, y pasaron unos cuantos años, las primeras veces tú llamabas a Rajiv o a Prakesh y le decías, oye, por favor, mira, hazme un modelo de combinación de Iberdrola con Endesa. Y le tenías que explicar qué era Iberdrola, qué era Endesa, a qué se dedicaban, cuál era el mix eléctrico de España. No sé. Pero pasaron 3 años y le decías, oye, hazme una combinación de Iberdrola con Endesa. Y te decía, ¿con Scottish Power o sin Scottish Power? O sea, ya se lo sabían mejor que tú. ¿Qué pasó? Siguiente paso. Los managing directors de Londres dijeron, coño, para Quantitative, los que nos interesan son estos tíos. Cobran mucho menos, son 100 veces menos pijos que Philippe de Rochefoucauld de La Fontaine, que es un gilipollas que cobra un montón de dinero y no la quiere hincar, y se trajeron a Rajiv y a Prakesh para España y para Londres y para Wall Street fundamentalmente, y hoy en día las mesas de trading y todos los métodos cuantitativos de los bancos de inversión están dominados de forma matemática, fundamentalmente por hindúes, pakistaníes, algún asiático, chino, es quienes dominan ese tipo de actividades. Entonces, ojo con este tipo de historias porque acuérdate cuando en la prensa mucha gente saludó la llegada de los blogs y de los internet y que nos íbamos a financiar con los banners. ¿Cómo hemos acabado? Volviendo otra vez a la suscripción, solo que esta vez digital. Y oye, escribe artículos con cierto contenido porque, coño, la gente quiere leer contenido, no quiere solamente el clickbaiting. Ya no lo quiere, ya hoy en día no se puede. Bueno, y una cosa muy interesante que se nos olvida y es que nuestro país no está en los mejores rankings de productividad. O sea, que ya teníamos una dificultad, como tenemos que ser más productivos en algunos sectores, directamente hemos perdido el tren, pero nosotros todavía podemos no perderlo. Y puede que ese trabajo flexible, que me gusta mucho más que la palabra teletrabajo, porque la palabra teletrabajo pone el matiz en la técnica, y el problema no es la técnica, es la flexibilidad. Pero es cierto que la flexibilidad en muchos puestos o en determinadas posiciones, pues digamos que produce menos eficacia, está clarísimo, ¿no? Hombre, España en la crisis pasada recuperó productividad de hard way, es decir, devaluando salarios reales. Entonces, llevábamos un gap de 21 puntos de productividad con Alemania, se recuperaron devaluando los salarios, pues algo así como un 17% en términos reales, más la inflación del periodo, y gracias a eso nos volvimos a empatar con Alemania en productividad. Ha sido recuperarse un poco la crisis, hemos vuelto a tener absentismo, hemos vuelto a tener caída de la producción por hora trabajada, estamos teniendo incremento de costes laborales, que es la parte que menos me preocuparía. El incremento de costes laborales es normal, es decir, España tenía un coste laboral relativamente bajo en relación con el resto de Europa, pero también una productividad más baja. Entonces, el delta era muy bueno. Si suben los costes, que no pasa nada, eso es bueno para la población, pero tiene que subir también la productividad. Si tu aspiración es a escaquearte y a bajar la productividad, mal vamos. Oye, ¿cómo ves la compañía en los próximos 3 y 5 años? ¿Dónde te gustaría tenerla? Bueno, pues la gran noticia de esta crisis ha sido que ha dado una última o una nueva vuelta de tuerca a nuestro accionariado. Nosotros nacimos como una compañía que parecíamos una especie de trabajo de fin de carrera universitario, 100% free float. La perfección, según mucha gente piensa, como compañía cotizada. Después, como consecuencia de una serie de operaciones empresariales, los accionistas que nos habían apoyado en esa fase inicial, que era gente que apostaba por la macro española, hedge funds, fondos relativamente especulativos que tenían el valor de venir a España en 2014, cuando España era territorio comanche, nos fueron abandonando y nos fueron entrando fondos ya institucionales de largo plazo con unos nombres muy conocidos y muy bonitos. Después de eso entró Santander, que fue el primer embrión de accionista español que tuvimos después de la fusión de Metrovacesa, y curiosamente en esta enorme crisis, como consecuencia de la caída de la acción, pues en esta última junta hemos descubierto que en vez de tener un 28% aproximadamente, de 26-28% de capital español, que era lo que veníamos teniendo, incluyendo el 20-22 de Santander, ahora tenemos ya un 46,5%. Es decir, que como la gente tiene una idea del valor relativo de las cosas,
al ver que la acción caía, ha dicho, coño, esto es una posibilidad de comprar castellanas a mitad de precio. Y se nos ha metido un montón de capital español, lo cual creo que es buenísimo, porque una colección de activos eminentemente española y esencial para la economía española, es bueno que también esté en manos de inversores españoles, que son los que mejor lo comprenden. Oye, antes contabas una cosa, decías que el proyecto casi nace porque os quedáis descolocados sin trabajo, que muchos proyectos salen así. ¿Cuánta gente queda en el equipo original? ¿Cuántos erais? Éramos 5 y seguimos aquí, los 5. Bueno, luego de la primera compañía que metimos con nosotros, vinieron 19 y quedan 18. Se ha ido hace poco uno del departamento jurídico a otra compañía en una progresión, digamos, respecto del puesto que tenía. Entonces, la verdad es que más o menos continuamos siendo los mismos con los que empezó esto. Aquí el espíritu es todavía un espíritu bastante joven, emprendedor. La gente todavía tiene la sensación de que la compañía es suya. Espero que tarde muchos años en perderse, porque todo el mundo está en primera línea de fuego, sin dolor, sin ningún tipo de queja. Da gusto. Gestionar así da gusto. ¿Cómo elegisteis el nombre? El nombre fue una casualidad, porque nosotros le solemos prestar poca atención a muchas cosas de estas que para mucha otra gente son súper importantes. Entonces, a pocos días de la salida a bolsa, uno de los bancos de inversión nos dijo, ¿y el nombre? Pues ni idea. Joder, pues hay que llamar a un consultor de nombres y no sé qué. Y dijimos, venga, déjate de leche, vamos a inventarnos uno, que de esta reunión salga un nombre. Y como no encontrábamos ninguno, le pusimos el nombre clave que tenía para los bancos de inversión el proyecto. Lo llamaban Proyecto Merlin, porque cuando nos quedamos sin curro, la primera consultora o asset manager que habíamos montado para trabajar con fondos internacionales, los antiguos compañeros que habíamos salido de Deutsche, la habíamos llamado Magic, no porque se nos hubiera ocurrido que ese nombre era muy galáctico, sino porque significaba Madrileña de Administración y Gestión de Inmuebles Comerciales, pero el registro no nos permitió registrarlo porque decía que era un genérico. Entonces pusimos el acrónimo, aquello funcionó muy bien, en el mercado gustó mucho lo de Magic, y entonces el cachondo del analista de Credit Suisse le puso al proyecto Merlin, como un juego de palabras sobre la magia. Sí, sí. Oye, fantástico, muy bien. Oye, Ismael, un placer. Tengo que cortar porque las reglas de este formato dicen que si no nos convertimos en pesados. Gracias por explicarnos bien la compañía, estaremos muy atentos. Enhorabuena a los fundadores y un saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias y a nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Venga, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora.